Solo la gente inteligente verá este video hasta el final y entenderá la verdad que hay detrás. Justo después de la boda, mi yerno apareció en la puerta con un notario. «Acabamos de vender la casa», dijo él. «Mamá se va a la residencia de ancianos». «Perfecto. Pues entonces pasemos por la comisaría primero», le dije. «Están muy interesados en las cosas que les he enviado sobre ti». Se le quedó la cara blanca, como si hubiera visto un fantasma, y el pobre notario empezó a sudar como un pollo asado. ¿Desde dónde nos ve hoy? Deje su ubicación en los comentarios, dele a me gusta y suscríbase al canal. Pero déjeme que le cuente cómo llegamos a este punto, porque esta historia empezó mucho antes de que mi querido yerno, Eduardo, decidiera jugar al Monopoly con mi casa. Me llamo Carmen Esperanza Morales, y a mis 65 años creía haberlo visto todo en la vida. Enviudé hace 2 años, cuando mi Roberto murió de un infarto, dejándome sola en esta casa de 3 dormitorios, en el barrio de Las Flores de Madrid. Una casa que él pagó céntimo a céntimo con el sudor de su frente como mecánico durante 30 años. Sofía, mi única hija, se mudó a vivir conmigo tras la muerte de su padre. «Solo es temporal, mamá», me dijo con esa sonrisa que ponía siempre que quería algo. «Eduardo está sin trabajo, y necesitamos ahorrar para comprar nuestra propia casa». Eduardo Ramírez, mi yerno. Es un hombre de 42 años, con la sonrisa de un vendedor de Herbalife y unos ojos que nunca están quietos. Trabajaba en una aseguradora, donde se hacía llamar director ejecutivo de cuentas especiales. Nunca entendí muy bien lo que significaba eso, pero sonaba importante porque siempre iba de traje y hablaba por teléfono sobre clientes y comisiones. Solo la gente realmente avispada se dará cuenta de lo más importante en estos pequeños detalles. Miren hasta el final. Los primeros meses después del funeral fueron muy difíciles para todos. Sofía lloraba muchísimo. Aunque tenía 38 años, la pérdida de su padre la debilitó como a una niña, y yo me sumí en el dolor de perder al compañero de 40 años. Fue en ese momento en el que mi hija y yo estábamos perdidas cuando Eduardo intentó ser el consolador, el nuevo pilar. Se ofreció muy dispuesto a ayudarme con las facturas y los trámites que Roberto siempre había manejado personalmente. «Deje que le ayude yo, doña Carmen», me decía con un tono de falsa bondad. «Estas cosas de bancos y papeleos son complicadas, especialmente para las mujeres mayores como usted». «Ah, claro, parece que tener un útero me impedía saber sumar, restar, multiplicar y dividir, como si 65 años de vida y haber criado a una hija no fueran suficientes para entender qué es el dinero». Pero en ese momento, sumida en el dolor, agradecí sinceramente la ayuda. Qué ingenua fui. Durante esos meses, Eduardo se convirtió en mi asistente financiero no oficial. Me ayudaba a pagar las facturas, me explicaba los extractos bancarios, cosas que yo no quería ni mirar, e incluso se encargó de los trámites de la herencia de Roberto. «Todo está en orden, doña Carmen», me aseguraba cada vez que le preguntaba por el fajo de documentos que había en la caja fuerte. «Usted no se preocupe por nada». La verdad es que estaba tranquila. Roberto, mi mecánico trabajador, siempre había sido previsor. Me había dejado una situación estable, la casa de Las Flores totalmente pagada y unos ahorros que me permitían vivir cómodamente sin depender de nadie. Creía que, con el legado de Roberto y la ayuda de mi yerno, mi viudez transcurriría en paz. Qué equivocada estaba. 3 meses después del funeral, Eduardo me trajo un fajo de papeles y me pidió que firmara. «Son solo trámites, mamá», me explicó, mientras los ponía frente a mí durante mi café de la mañana. «El banco está actualizando la información tras el fallecimiento de don Roberto». Firmé sin leer. Fue una decisión que me perseguiría. Después. Confiaba en él. Confiaba en mi hija. Confiaba en que alguien que consideraba familia nunca me haría daño. Esa falsa sensación de calor al pensar que por fin tenía un hombre responsable en el que apoyarme era, en realidad, la frialdad de una serpiente esperando el momento de engullir a su presa. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Eduardo empezó a recibir llamadas extrañas a horas intempestivas, y siempre se iba al patio para hablar en voz baja. Sofía se puso más tensa, dando un respingo cada vez que sonaba el teléfono. Y yo seguía cocinando para 3,
limpiando para tres y tratando de entender por qué me sentía como una extraña en mi propia casa. Empecé a fijarme. Los ojos nunca quietos de Eduardo parecían escudriñar siempre los objetos de la casa, valorando el televisor nuevo que Roberto compró antes de morir, las fotos familiares enmarcadas en plata o el juego de tazas de porcelana antiguas. Era la mirada de un tazador, o la de un ladrón, planeando su golpe. Me dije a mí misma que quizás solo estaba sensible por el dolor, pero la intuición de una madre y esposa de 65 años nunca se equivoca. Empecé a vigilar. Me di cuenta de que tenía encuentros secretos con hombres con trajes baratos, que venían a la casa cuando él creía que yo estaba durmiendo la siesta. Pero a los 65 se aprende a dormir con un ojo abierto. Una vez, mientras limpiaba el dormitorio de Sofía y Eduardo, encontré una pila de documentos escondida bajo la cama. Eran copias de contratos de seguros, extractos financieros de otras personas y un fajo de facturas extrañas. No entendía lo que eran, pero me pusieron en alerta. Sofía me había regalado un smartphone para emergencias. Aprendí a usarlo. En ese momento, fotografié todos esos papeles. No sabía para qué los necesitaría, pero mi instinto me decía que guardara las pruebas. Eduardo se volvió dominante. Él decidía todo en la casa, desde qué tipo de aceite de oliva comprar hasta cuándo se debía arreglar el tejado. No me pedía opinión, me lo ordenaba, y cuando protestaba, se reía con esa risa falsa. «Tranquila, mamá, yo me encargo de todo, usted solo descanse». Me quitó mi autonomía de forma lenta y dulce, y Sofía no decía nada. Fue entonces cuando me di cuenta de la diferencia entre querer a tu hija y protegerte a ti misma. Quería a Sofía, pero no podía permitir que la casa que Roberto tardó una vida en construir fuera destruida. Y entonces llegó el día fatídico, la boda de mi sobrina, Leticia, una celebración familiar que debería haber sido alegre, pero que se convirtió en el día en que mi mundo se desmoronó por completo. Eduardo estuvo especialmente tenso esa semana, haciendo llamadas secretas y reuniéndose con hombres misteriosos. Él pensaba que yo no lo sabía, pero yo ya tenía las pruebas, y esa misma mañana hice una llamada, no a Sofía, sino al lugar donde Eduardo menos se lo esperaba. Cuando regresé a casa después de la presucitada fiesta, esperaba una noche tranquila revisando las fotos de la boda de Leticia. En cambio, encontré a Eduardo esperándome en el salón, junto a un hombre pequeño con un maletín de cuero desgastado. «Doña Carmen», dijo Eduardo, con una sonrisa que ahora reconocía como pura falsedad. «Este es el notario Herrera. Tenemos buenas noticias para usted». El notario Herrera parecía recién salido de una oficina gubernamental de los años 70. La corbata torcida, las gafas ladeadas y esa actitud condescendiente que algunos hombres adoptan cuando creen que están hablando con una anciana tonta. «Señora Morales», dijo sin siquiera levantarse de mi sofá, «su yerno ha encontrado una excelente solución para sus problemas financieros». ¿Mis problemas financieros? Ese fue el primer shock. Que yo supiera, no tenía ninguno. Roberto me había dejado bien. Eduardo se inclinó hacia mí con una expresión paternalista que me hirvió la sangre. «Doña Carmen, hemos vendido la casa. Hay una residencia de ancianos muy buena, donde estará mucho mejor atendida. No tendrá que preocuparse por nada más». Las palabras cayeron como piedras pesadas. ¿Vendido? ¿Mi casa? ¿Mi hogar? ¿Dónde crié a Sofía? Donde Roberto y yo construimos nuestras vidas. Pero entonces recordé lo que Eduardo no sabía que yo sabía. Recordé los archivos debajo de la cama, las fotos que había tomado con el smartphone, y recordé la llamada que hice esa misma mañana. Solo la gente con sangre de guerrero verá esta parte y entenderá la preparación necesaria para enfrentarse al traidor. Deje un comentario si cree que debería perdonarle o hacer lo que Roberto me habría enseñado. Si es lo suficientemente valiente para aceptar la verdad, suscríbase al canal para presenciar cómo mi yerno se lleva el golpe de gracia en su propia casa. Fue entonces cuando solté las palabras que convirtieron a Eduardo de depredador en presa. «Perfecto», dije, sonriendo. «Pues entonces pasemos por la comisaría. Primero. Están muy interesados en las cosas que les he enviado sobre ti». El silencio que siguió a mi declaración fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo,
Eduardo se quedó paralizado, como esos animales que se hacen los muertos ante el peligro, solo que él no estaba fingiendo, se estaba muriendo de miedo. «Mamá, ¿qué dice?», balbuceó Eduardo. Y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa de vendedor de Herbalife había desaparecido de su rostro. El notario Herrera movía los ojos de un lado a otro como un espectador de tenis de mesa, sin entender claramente lo que pasaba. El pobre hombre no sabía que estaba participando en mi pequeña obra. «Ay, Eduardo», dije con el tono dulce que usaba cuando Sofía era pequeña y acababa de hacer una travesura. «¿No le contaste a tus amigos de la notaría tu pequeño negocio secundario?». Me levanté de mi sillón favorito donde Roberto se sentaba a leer el periódico y me dirigí a la cocina con total calma. «¿Alguien quiere un café? Esto va a tardar un poco». «Mamá». Sofía apareció desde el pasillo, visiblemente tensa. Se había estado escondiendo ahí, esperando que la venta terminara para aparecer con su actuación de hija preocupada. «¿Qué está pasando?». Eduardo me dijo que ya estaba todo resuelto. Ay, mi ingenua Sofía. O quizás no tan ingenua. Durante los últimos meses, había notado cómo evitaba mirarme a los ojos, cómo sus abrazos eran superficiales, y cómo preguntaba con demasiada frecuencia por mi dinero. «Todo está resuelto», repetí, echando agua a la cafetera. «Sí, hija, tu marido tiene razón. Todo está muy bien resuelto, sobre todo desde que descubrí lo de los contratos de seguros falsos. Esta vez, le tocó a Sofía quedarse blanca. Bingo, ella lo sabía». Eduardo se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. «Doña Carmen, creo que hay un malentendido. Los contratos que vendí son totalmente legítimos». «¿Tu compañía?», le interrumpí, volviendo al salón con una sonrisa que envidiaría a un tiburón. «¿Te refieres a Seguros Estrella del Pacífico? Porque resulta que esa empresa quebró hace 6 meses. Es curioso que siguieras vendiendo sus contratos después». El notario Herrera se irguió en su asiento. «Disculpe, señora, ¿de qué está hablando?». «Señor notario Herrera», dije con mi voz más educada, ¿sabía usted que el señor Ramírez ha estado estafando a ancianos con pólizas de seguro inexistentes? ¿Sabía que ha estado cobrando primas durante meses por contratos que nunca pagarían un céntimo si sucediera algo? Los ojos del notario se movieron nerviosamente entre Eduardo y yo. Era como ver a alguien darse cuenta de que acaba de pisar un nido de avispas. Eso no puede ser cierto», murmuró Herrera. «Oh, sí que lo es», dije, sacando de mi bolso las fotocopias que había tomado esa mañana. «Aquí tengo los recibos que Eduardo le dio a doña Guadalupe, la de la esquina, al señor Moreno, el de la Esquente, Mercado, y a al menos otras 15 personas del barrio, todos mayores de 60, todos creyendo que un seguro de vida les protegería». Eduardo ya estaba empapado en sudor, y no era por el calor. «Usted no entiende, doña Carmen. Esto es complicado. Los papeles están en proceso de». «¿En proceso de qué?», me reí, pero el sonido no fue alegre. «Querido Eduardo, esta mañana llamé a Seguros Estrella del Pacífico. ¿Sabe lo que me dijeron? Me dijeron que cerraron en febrero. ¿Y sabe qué más dijeron? Que han denunciado a un tal Eduardo Ramírez por seguir usando su licencia después de que la empresa quebrase». Sofía se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. «Eduardo», susurró, «me dijiste que todo era legal». «Y lo es», gritó él, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Estoy trabajando con otras compañías. Se van a transferir las pólizas». «¿Transferir a qué compañía, Eduardo?», pregunté, saboreando cada palabra. «Porque, según mis averiguaciones, no trabajas para ninguna aseguradora desde hace 8 meses. De hecho, tu antiguo jefe confirmó que fuiste despedido por, cito textualmente, discrepancias en los informes de ventas». El notario Herrera ya estaba recogiendo sus papeles. Claramente, era un hombre que sabía cuándo huir. «Señora Morales, yo no sabía nada de esto. Los documentos que me trajeron parecían». «Tranquilo, notario», le dije con sincera amabilidad. «Usted no tiene la culpa, pero me temo que la venta de mi casa tendrá que posponerse, indefinidamente». Eduardo se puso de pie de golpe. «No puede hacer esto. Los papeles están firmados. Los papeles que me hiciste firmar
diciendo que eran actualizaciones bancarias. Sonreí dulcemente. Querido Eduardo, tengo 65 años. No soy tonta. Esos papeles están firmados con el nombre de Carmen Rodríguez, no Carmen Morales, una firma que cualquier juez reconocería como falsa. La cara de Eduardo pasó del rojo de la rabia al verde de las náuseas, y finalmente al blanco de un miedo absoluto. Además, continué, saboreando el momento. Resulta que mi querido Roberto fue más previsor de lo que pensé. Antes de morir, puso la casa en un fideicomiso. No se puede vender sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez. Algo que tú y Sofía sabríais si hubieras contratado a un notario de verdad en lugar de... Miré a Herrera con compasión. Bueno, en lugar del primero que acepta sin hacer preguntas. Justo en ese momento, sonó el timbre. El sonido cayó en el silencio como una bomba. ¿Esperaba a alguien?, preguntó el notario Herrera, tenso. Ah, sí, dije, caminando hacia la puerta. Deben ser los agentes Martínez y González. Les dije que vinieran a esta hora. Eduardo se levantó tan rápido que tiró la mesita de centro. No puede hacer esto. Eduardo, dije, poniendo la mano en el pomo de la puerta. Querido, ya lo hice. Y con eso abrí la puerta sonriendo a los 2 policías, uniformados que esperaban fuera. Detrás de mí, el mundo de Eduardo empezaba a caerse como un castillo de arena en medio de una tormenta. Los agentes Martínez y González entraron en mi salón con naturalidad. El agente Martínez, un hombre moreno de unos 40 años con un bigote bien recortado, saludó educadamente. La agente González, una mujer joven de pelo corto y mirada inteligente, llevaba un maletín bajo el brazo que captó de inmediato la atención de Eduardo. Doña Morales, dijo el agente Martínez. Recibimos su llamada. ¿Son estos los señores que mencionó? Eduardo ya estaba pegado a la pared, como si quisiera fundirse con el papel pintado. Sofía se había levantado, pero parecía no saber si correr hacia la puerta o esconderse detrás del sofá. Agentes, dije con tono de ama de casa preocupada, permítanme presentarles a mi yerno, Eduardo Ramírez, y al notario Herrera. El notario ha sido muy amable, pero me temo que mi yerno le ha mentido sobre algunos aspectos legales importantes. El notario Herrera se adelantó de inmediato. Oficiales, yo soy totalmente ajeno a cualquier actividad ilícita. Fui contactado para realizar una compraventa de propiedad que parecía rutinaria. Tranquilo, notario, le tranquilizó la agente González. Entendemos su situación. De hecho, no es la primera persona a la que el señor Ramírez engaña. ¿Hay más denuncias?, pregunté, genuinamente sorprendida. Esto era más grande de lo que pensaba. Sí, señora, confirmó el agente Martínez. Empezó con doña Guadalupe Vázquez en la calle Reforma. Ella nos contactó al darse cuenta de que la póliza de seguro de vida que pagaba no existía. A partir de ahí, encontramos un patrón. Eduardo parecía un pez fuera del agua, abriendo la boca continuamente sin emitir sonido. En cuanto a Sofía, había empezado a sollozar. «Mamá», susurró Sofía. Yo no lo sabía. Eduardo me dijo que eran contratos de venta legales. ¿De verdad, hija?, pregunté, sin ocultar mi decepción en el tono. ¿No te preguntaste por qué de repente teníais dinero para cenas lujosas y ropa nueva cuando Eduardo supuestamente estaba sin trabajo? La agente González se dirigió a Eduardo. Señor Ramírez, necesitamos que nos acompañe para responder a algunas preguntas. Tenemos varias personas que lo han identificado en fotografías y documentos con su firma. No pueden arrestarme, recuperó Eduardo un poco de su arrogancia. No han demostrado nada. No lo estamos arrestando, aclaró el agente Martínez. Sin embargo, tenemos una orden de registro de esta propiedad para buscar documentos relacionados con Seguros Estrella del Pacífico y otras compañías. Eduardo palideció aún más, si es que eso era posible. No pueden registrar la casa. Esta no es mi casa. Exacto, dije con satisfacción. Es mi casa, y les doy mi permiso absoluto para que registren lo que necesiten. Justo entonces, Sofía se levantó de golpe. No, mamá, no puedes hacer esto. Es mi marido, es el padre de mis futuros hijos. Me volví hacia mi hija,
sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Querida Sofía, la familia no intenta robar la casa de su madre viuda. No robamos, insistió. Solo necesitábamos dinero. Eduardo tenía deudas. ¿Y deudas de qué tipo?, preguntó la agente González de inmediato. Sofía se dio cuenta de su desliz y se tapó la boca. Eduardo le lanzó una mirada fulminante. No digas nada más, murmuró él. Pero ya era demasiado tarde. La agente González tenía esa mirada que yo solía ver en las películas de policías, la de alguien que acaba de encontrar una pista crucial. Señora Ramírez, dijo la agente, dirigiéndose a Sofía, su marido tiene un problema con el juego. Eduardo saltó como si lo hubieran electrocutado. Ella no tiene por qué contestar a eso. De hecho, sí que tiene, dijo el agente Martínez, especialmente si esas deudas están relacionadas con las actividades fraudulentas que estamos investigando. Sofía miró de Eduardo a los policías, claramente dividida entre la lealtad a su marido y el instinto de supervivencia. Al final, el instinto se impuso. Él perdió mucho dinero en las carreras de caballos, susurró. Y luego en póker online. La gente venía a casa a pedirle el dinero. Eduardo dijo que tenía un plan para resolverlo. ¿Y el plan era estafar a ancianos y vender la casa de su suegra?, preguntó la agente González. Era la única forma, murmuró Eduardo, finalmente reconociendo la verdad. Los prestamistas dijeron que me romperían las piernas si no pagaba. Necesitaba dinero rápido. El agente Martínez sacó las esposas. Eduardo Ramírez queda detenido por cargos de fraude, falsificación de documentos y abuso financiero a personas mayores. Mientras los agentes le leían sus derechos, Eduardo me miró con puro odio. Esto no ha terminado, vieja entrometida. Tengo amigos, te vas a arrepentir. Pero yo no me inmuté. De hecho, sonreí. Eduardo, dije mientras los agentes se lo llevaban. Querido, creo que no has entendido la situación. Tú eres el que se va a arrepentir, porque había algo que ni Eduardo ni Sofía sabían. Algo que yo había descubierto esa misma mañana al revisar las cuentas bancarias que Roberto dejó. Mi difunto marido había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Y mañana, cuando los bancos abrieran, todos sabríamos exactamente cuánto de inteligente había sido. Pero esa revelación tendría que esperar hasta que terminara con mi hija. Después de que se llevaran a Eduardo, la casa se sumió en un silencio tan pesado que hasta los grillos de fuera parecían contener la respiración. Sofía se había desplomado en el sofá, llorando a lágrima viva de una manera que no la había visto desde que tenía 5 años, y se cayó de la bicicleta. El notario Herrera huyó tan pronto como la policía dijo que podía irse, murmurando algo sobre examinar mejor a los clientes y no volver a mezclar favores familiares con dinero. El pobre hombre no sabía que casi se involucra en una estafa mucho mayor que una simple compraventa. Mamá, sollozó Sofía. ¿Cómo pudiste hacer esto? Es mi marido, el padre de mis futuros hijos. Ah, sí, los futuros hijos. Otro tema que tendríamos que abordar. Sofía, dije, sentándome junto a ella, pero manteniendo una distancia. ¿De verdad creíste que yo no me daría cuenta? ¿Pensaste que era tan tonta como para no notar que me estaban robando? No robamos, insistió ella, secándose la nariz con el dorso de la mano como cuando era niña. Eduardo tenía un plan. Iba a invertir el dinero de la casa y luego te devolvería tu parte. Me reí, pero no había ninguna gracia en el sonido. ¿Mi parte? ¿De mi propia casa? No lo entiendes. Eduardo estaba desesperado. Ella se levantó de golpe, caminando hacia la ventana. Esos hombres lo amenazaron. Dijeron que le romperían las piernas si no pagaba. ¿Y te pareció que la solución era que yo perdiera mi casa? Sofía se dio la vuelta para mirarme, y por primera vez vi algo en sus ojos que me rompió el corazón. No era arrepentimiento, era resentimiento. Tú ya viviste tu vida, mamá. Tuviste tu tiempo con papá, tu casa, tu familia feliz. Yo estoy empezando. Es mucho pedir que me ayudes a construir mi futuro. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Ya viviste tu vida, como si a mis 65 años ya estuviera muerta. Sofía, dije muy despacio, intentando controlar la rabia que se me acumulaba en la garganta.
Ayudarte habría sido prestarte dinero si me lo hubieras pedido con honestidad. Lo que tú y él planeabais era robarme todo lo que tengo y meterme en una residencia para que no estorbaseis. La residencia es muy bonita, se defendió. Eduardo investigó. Tienen actividades. ¿Eduardo investigó? La interrumpí. ¿El mismo Eduardo que estaba estafando a ancianos por todo el Gomira? Ella se quedó en silencio, pero pude ver en su rostro que estaba buscando una forma de justificar lo injustificable. Cariño, dije con más paciencia de la que sentía. Siéntate, tenemos muchas cosas de las que hablar. Ella regresó al sofá, pero se sentó lo más lejos posible de mí, como si yo fuera la villana de la historia. Primero, empecé. Quiero que sepas que tu padre dejó instrucciones muy específicas sobre esta casa. No se puede vender, transferir ni hipotecar sin la aprobación de 3 abogados diferentes y un juez, y eso solo después de que yo fallezca. Sofía me miró, confundida. Pero Eduardo dijo que... Eduardo mintió, corregí. Los documentos que me hizo firmar eran falsos. Los papeles que le dio al notario eran falsos. Todo era falso, Sofía. Pero necesitábamos el dinero, masculló ella. ¿Para qué?, grité, perdiendo el control por fin. ¿Para pagar las deudas de juego de tu marido? ¿Para que pudiera seguir apostando nuestro simia? ¿Patrimonio en caballos y póker? Sofía volvió a llorar. Él prometió que dejaría el juego. Dijo que solo necesitaba un pequeño golpe de suerte. Sofía, mi amor, dije, usando el tono que había perfeccionado durante 38 años de maternidad. Eso es lo que dicen siempre los ludópatas. Siempre necesitan una vez más para arreglarlo todo. Me levanté y caminé hacia el armario donde Roberto guardaba sus documentos importantes. Saqué una carpeta que había revisado esa mañana antes de que llegaran mis invitados. Además, hay otra cosa que necesitas saber, dije, volviendo con la carpeta. Encontré esto al revisar los papeles de tu padre. Abrí la carpeta y saqué un sobre sellado con el logo de un banco. Tu padre no solo protegió la casa, protegió nuestros ahorros. Sofía se enderezó, limpiándose las lágrimas. ¿Qué quieres decir? Roberto abrió una cuenta separada hace 3 años, justo antes de que se enfermara, una cuenta de la que Eduardo nunca supo nada. Sonreí, recordando a mi sabio marido. Resulta que tu padre no se fiaba de tu marido desde el principio. Eso no puede ser. Papá quería a Eduardo. Tu padre era educado con Eduardo, corregí. Hay una gran diferencia. Saqué los extractos y se los mostré. Sofía abrió la boca al ver las cifras. Mamá, aquí hay más de 2 millones de pesos, confirmó. Dinero que tu padre ahorró sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Dinero que está en una cuenta a la que solo yo puedo acceder. Y después de mi muerte, irá directamente a ti. Pero solo si cumples con ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó. Y pude ver que ya estaba calculando en su cabeza lo grande que era esa cantidad. Tienes que divorciarte de Eduardo Ramírez antes de cumplir los 40 años, y nunca casarte con nadie que tenga antecedentes penales o problemas con el juego. Sofía estaba completamente inmóvil. Papá no podía hacer eso. Tu padre era mecánico, no tonto, dije. Él vio las señales, mucho antes que yo. Los constantes préstamos que Eduardo me pedía para emergencias, las mentiras sobre su trabajo, la forma en que evitaba hablar de finanzas. Puse todos los documentos de nuevo en la carpeta y me senté frente a mi hija. Sofía, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir casada con un hombre que acaba de ser arrestado por estafar a ancianos y que te convenció de traicionar a tu propia madre. O puedes divorciarte, reconstruir tu vida y heredar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tus días. No puedo divorciarme de Eduardo, susurró. Yo lo amo. ¿De verdad?, pregunté. ¿Amas al hombre que te convenció de robar a tu madre viuda? ¿Al hombre que puso en peligro nuestro hogar familiar para pagar deudas de juego? Sofía se quedó en silencio, pero pude ver la batalla en sus ojos. El afecto luchaba contra la realidad, el corazón contra la lógica. Tienes tiempo para pensarlo, dije, levantándome, pero no mucho, porque hay algo más que no sabes de las actividades de tu marido. Caminé hacia la ventana y vi que ya había oscurecido por completo.
Mañana va a ser un día muy interesante. ¿Qué más?, preguntó Sofía con un hilo de voz. Mañana descubrirás que la estafa del seguro era solo el principio. Eduardo ha estado muy ocupado estos últimos meses. Porque esa tarde, mientras la policía registraba la casa, escuché al agente Martínez mencionar algo sobre otras investigaciones en curso y conexiones con blanqueo de capitales. Mi yerno no era solo un estafador de poca monta, era parte de algo mucho más grande. Y mañana lo descubriríamos todos. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó con la insistencia de las campanas de una iglesia. Era demasiado temprano para una llamada social, lo que significaba que era una noticia importante, de esas que te despiertan por completo al instante. Doña Morales, era la agente González. Necesitamos hablar con usted lo antes posible. Hemos descubierto algunas cosas sobre su yerno que, bueno, es mejor que se lo explique en persona. Una hora más tarde, estaba sentada en la comisaría, bebiendo un café que sabía a agua sucia, mientras la agente González abría una carpeta tan gruesa que podría haber sido una guía telefónica. Doña Morales, comenzó. Cuando detuvimos a su yerno ayer, encontramos en sus pertenencias algo que nos ha llevado a una investigación mucho más amplia. ¿Más amplia? ¿Cuánto? La agente sacó fotos de la carpeta. Eran imágenes de documentos, cheques y lo que parecían ser listas de nombres y direcciones. Su yerno no actuaba solo. Era parte de una red dedicada al fraude, dirigida específicamente a personas mayores en toda la región. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántas personas? Hasta ahora, hemos identificado a 53 voltiovíctimas, todas mayores de 60 años. Cada una perdió entre 20,000 y 100,000 pesos. Las fotos mostraban rostros familiares, los hombres del mercado, donde compraba, las señoras de la iglesia donde iba a misa los domingos, vecinos que conocía de toda la vida. Dios mío, murmuré. Todo este tiempo, Eduardo ha estado cazando víctimas aquí mismo, en su propio barrio, confirmó la agente González. Utilizaba su relación con usted para ganarse la confianza de los demás. Si doña Carmen confía en mí, decía, ustedes también pueden hacerlo. Me sentí físicamente enferma. No solo me había traicionado a mí, sino que había usado mi nombre para traicionar a toda mi comunidad. Pero hay más, continuó la agente. Los archivos que encontramos en su teléfono demuestran que recibía órdenes de otra persona, alguien que coordinaba todas las estafas y se quedaba con el 70% de las ganancias. ¿Quién? Estamos investigando, pero creemos que es alguien familiarizado con el barrio, alguien que sabe exactamente a quién apuntar y cómo. Volví a casa con la cabeza dándome vueltas. 53 personas, familias arruinadas, ahorros de toda una vida perdidos, y todo porque mi yerno decidió que estafar era más fácil que trabajar. Sofía estaba en la cocina cuando llegué, preparando café como si nada, como si su marido no estuviera en la cárcel esperando ser procesado por cargos federales. ¿Cómo está Eduardo?, preguntó, sin levantar la vista. Eduardo va a estar en prisión por mucho tiempo, dije, sentándome en mi sitio habitual en la mesa. No puede ser tan grave, Sofía. Hija, tu marido estafó a más de 50 personas, robó los ahorros de toda una vida de muchas familias. No solo es grave, es devastador. Finalmente me miró, y vi profundas ojeras bajo sus ojos. Claramente no había dormido. Él me dijo que solo vendía unos seguros sin licencia, que era un problema menor. Eduardo te ha mentido. Sobre todo, hija, le dije. Ella se sentó frente a mí, y por primera vez desde que era adolescente, pareció genuinamente asustada. Mamá, ¿qué va a pasar conmigo? Yo firmé algunos de esos papeles. Eduardo me dijo que eran formularios rutinarios, pero si son parte de la estafa. Esa era la verdadera razón de su pánico, no la preocupación por Eduardo o la culpa por traicionarme. Era el miedo a ir a la cárcel. ¿Qué papeles firmaste?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Formularios de banco. Eduardo me dijo que necesitaba mi firma como testigo en unos préstamos que estaba tramitando para clientes. ¿Préstamos para clientes? Ella asintió miserablemente. Me dijo que era parte de su trabajo, que los bancos requerían testigos familiares para aprobar ciertos tipos de créditos. Dios mío, mi hija había sido cómplice sin saberlo.
o quizás sabiéndolo. Ya no estaba segura de nada con respecto a Sofía. ¿Cuántos formularios de esos firmaste? No lo sé. Unos 15 o 20 en los últimos 6 meses. 20 formularios, 20 familias potencialmente estafadas con la firma de mi propia hija como testigo. Sofía, dije con mucho cuidado, necesitas contratar un abogado hoy mismo. ¿Abogado? Pero si yo no he hecho nada malo. Cariño, eres cómplice de un fraude masivo. Aunque tú no supieras lo que hacías, tu firma está en documentos fraudulentos. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de puro terror. Mamá, ayúdame. No puedo ir a la cárcel. No lo soportaría. Miré a mi hija, la mujer de 38 años que acababa de darse cuenta de que sus decisiones tenían consecuencias reales, y sentí algo que no había sentido en años. Sincera compasión. Voy a ayudarte, dije finalmente, pero con mis condiciones. Lo que sea, haré lo que sea. Primero, vas a cooperar totalmente con la policía. Les vas a decir todo lo que sepas sobre las actividades de Eduardo. Pero segundo, vas a empezar los trámites de divorcio inmediatamente, antes de que termine esta semana. Sofía se quedó en silencio, procesando las opciones. Y tercero, continué, vas a acompañarme a visitar a cada una de las personas a las que Eduardo estafó en nuestro barrio. Vas a mirarlas a los ojos y vas a pedir perdón. Mamá, eso es humillante. Sofía, la corté. La humillación es lo de menos. Tu marido destruyó la confianza que esta comunidad tenía en nuestra familia. Vamos a dedicar el resto de nuestras vidas a reconstruirla. Ella se quedó en silencio un largo rato, mirando sus manos. ¿Y si hago todo eso, me ayudarás a conseguir un abogado? Te ayudaré a conseguir un abogado. Y te ayudaré con una cosa más. Fui a mi habitación y volví con otra carpeta que había encontrado entre las pertenencias de Roberto, una que ni siquiera yo había abierto hasta esa mañana. Tu padre era más listo de lo que cualquiera de nosotros sabía, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa. Incluso dejó un plan para protegerte a ti. Abrí la carpeta y saqué un grueso documento legal. Si te casabas con alguien que resultaba ser un criminal, tu padre estableció un fondo legal para tu defensa. Suficiente dinero para contratar a los mejores abogados del país. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero solo si cumples las condiciones que te he dicho. Divorcio y búsqueda de justicia. Mi hija había tomado una decisión que cambiaría el resto de su vida. Está bien, mamá. Haré todo lo que me pidas. Pero ninguna de las dos sabía que en ese momento Eduardo estaba en su celda, haciendo una llamada que lo cambiaría todo. Solo la gente con pensamiento profundo se da cuenta de que la bondad de Roberto no era un regalo, sino una trampa perfecta puesta hace 3 años. Si solo miras por entretenimiento, no comentes. Deje un comentario si se da cuenta del verdadero propósito del fondo de divorcio y del fondo de protección de la casa. 3 días después, cuando Sofía y yo regresamos de nuestra tercera visita de disculpa, doña Hernández se había mostrado sorprendentemente comprensiva. Encontramos a un hombre esperando en la fila nenicaria, puerta de la casa. No era la policía. Lo supe de inmediato, porque la policía no lleva trajes de 5,000 pesos ni relojes brillantes que se ven a 3 manzanas de distancia. Doña Morales. El hombre se acercó con una sonrisa que me recordó incómodamente a Eduardo. Demasiado pulcra, demasiado practicada. Mi nombre es el licenciado Fernando Salazar. Represento los intereses de mi cliente, el señor Eduardo Ramírez. Sofía se puso tensa a mi lado. Habíamos hablado de la posibilidad de que Eduardo contratara a un abogado, pero no esperábamos que apareciera tan rápido o que se viera tan caro. Licenciado Salazar, dije cortésmente. ¿En qué podemos ayudarle? Me preguntaba si podríamos hablar en privado sobre la situación de mi cliente. Creo que ha habido un malentendido que podemos resolver sin la necesidad de más intervención de las autoridades. Aquí vamos. Eduardo estaba intentando negociar. Por supuesto, dije, abriendo la puerta. Adelante, por favor. ¿Quiere un café? Mientras preparaba el café, observé cómo el licenciado Salazar evaluaba mi salón. Sus ojos se detuvieron en detalles concretos.
el televisor nuevo que Roberto compró antes de morir, las fotos familiares enmarcadas en plata, el juego de porcelana china de boda. Era el tipo de mirada de los tasadores o de los ladrones. «Bonita casa», comentó cuando volví con el café. «Gracias. Mi marido y yo la compramos hace 30 años. Debe valer una fortuna en el mercado actual, ¿no es así?» Sofía y yo intercambiamos una mirada. Esto no era una visita social. «Licenciado Salazar», dije, sirviendo el café. «¿Sobre qué quiere hablar exactamente?» Se acomodó en su asiento como si se preparara para un pitch de ventas. «Doña Morales, mi cliente me informa de que ha habido un malentendido con respecto a unos documentos financieros». «¿Un malentendido?» «Sí. Eduardo me asegura que usted firmó voluntariamente los papeles para la venta de la propiedad. Dice que usted, posteriormente, cambió de opinión y decidió denunciarlo falsamente para anular la transacción». Me eché a reír. No pude evitarlo. La audacia era asombrosa. «Licenciado, su cliente me hizo firmar documentos diciéndome que eran actualizaciones bancarias rutinarias. Los papeles de la venta de la casa llevaban un nombre completamente diferente al mío». «Ah, sobre eso». El abogado sacó una carpeta de su maletín de cuero. «Resulta que hemos encontrado pruebas de que usted utiliza habitualmente el nombre de Carmen Rodríguez en documentos oficiales. Tengo copias de facturas de servicios, recibos médicos e incluso un carné de biblioteca con ese nombre». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo podía tener acceso a esos documentos? «Esos documentos son de antes de que me casara», dije lentamente. «Rodríguez es mi apellido de soltera. Lo cambié todo después de casarme». «¿Excepto?», preguntó él con esa sonrisa de tiburón. «Maldita sea, la factura del gas. Nunca. Actualicé la cuenta del gas porque seguía a nombre de la señora que vivió en la casa antes que nosotros, una tal Carmen Rodríguez. Y cuando nos mudamos, simplemente la reanudamos. Roberto había dicho que era más fácil así que cambiar el nombre. También tengo aquí», continuó el abogado, «las declaraciones juradas de 3 testigos que confirman que usted había expresado su intención de mudarse a un lugar más pequeño y seguro. Personas que la escucharon quejarse del mantenimiento de esta gran casa». «¿Qué testigos?», pregunté, aunque sabía que no me gustaría la respuesta. Leyó los nombres de una lista. Todos eran conocidos de Eduardo de la compañía, gente con la que me había cruzado en fiestas de oficina y que, al parecer, estaban dispuestos a mentir bajo juramento. Sofía palideció. «Licenciado, esto es ridículo. Mi madre nunca». «Señora Ramírez», la cortó él. «De hecho, su testimonio sería muy valioso para aclarar esta situación». «La forma en que», dijo el nombre, «Señora Ramírez», me provocó un escalofrío en el pecho. «¿Qué quiere decir?», preguntó Sofía. «Bueno, usted firmó varios documentos como testigo de las transacciones de su marido. Si esos documentos resultan ser fraudulentos, usted podría enfrentarse a graves cargos. Pero si confirma que las transacciones fueron legales y que su madre actuó voluntariamente, entonces la amenaza era tan clara como el día: testificar a favor de Eduardo o ir a la cárcel». «¿Está amenazando a mi hija?», pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en mi estómago. «En absoluto, señora. Simplemente le estoy explicando las opciones legales disponibles». «¿Y cuáles son esas opciones?». El licenciado Salazar sonrió y sacó otro juego de documentos. «Mi cliente está dispuesto a retirar todas las acusaciones relativas a la venta de la casa si usted se muestra razonable». ¿Razonable? Eduardo admite que cometió errores en el manejo de los contratos de seguro. Está dispuesto a restituir completamente a todos los afectados. «¿Con qué dinero?», preguntó Sofía. «Eduardo no tiene dinero». «Ahí es donde entra en juego la generosidad de su madre», dijo el abogado girándose hacia mí. «Si usted acepta vender la casa voluntariamente y entrega el dinero a Eduardo para que efectúe las restituciones necesarias, él se declarará culpable de los cargos menores y probablemente solo pasará unos meses en prisión. ¿Y si no acepto?». «Si no acepta, Eduardo se declarará inocente de todos los cargos. El caso iría a juicio, donde docenas de testigos testificarán sobre su reciente comportamiento errático y confusión mental. Y por supuesto, su hija se enfrentaría a cargos como cómplice necesaria». Este era todo el plan.
Eduardo había pasado sus 3 días en la cárcel orquestando una sofisticada extorsión. Si yo no le entregaba mi casa voluntariamente, él destrozaría mi reputación y el futuro de Sofía. ¿Cuánto tiempo tengo para cambiar? ¿Decidir? Pregunté, manteniendo la voz tranquila a pesar de que por dentro temblaba de rabia. 24 horas. Después de eso, mi cliente presentará la declaración de inocencia y comenzaremos a preparar su defensa. El abogado se levantó, dejando los documentos en la mesa de centro. Doña Morales, espero que tome la decisión correcta. Sería terrible ver a su familia desmoronarse por un malentendido tan fácilmente resoluble. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos en silencio por un largo rato. Mamá, dijo Sofía al fin, no puedes darle la casa. Es un chantaje. Lo es, confirmé. Pero también es muy inteligente. Eduardo sabe exactamente cuál es mi punto débil. ¿Qué vamos a hacer? Me levanté y fui al teléfono. Era hora de hacer una llamada que había pospuesto desde que Roberto murió. Vamos a llamar a alguien que conocía a tu padre mejor que nadie, dije. Alguien que sabe exactamente el tipo de protección que tu padre estableció para situaciones como esta. Porque resultó que Roberto no era solo un mecánico inteligente, también tenía amigos muy interesantes. Amigos que trabajaban en ámbitos donde, a veces, la justicia formal no es suficiente. Era hora de que Eduardo conociera el resto del plan de mi difunto marido. La llamada que hice esa tarde fue a un número que Roberto había guardado en una libreta especial, simplemente etiquetado como Emergencias Junior. En todos los años que estuvimos juntos, nunca tuve que usarlo hasta ahora. Doña Carmen. La voz al otro lado de la línea era ronca, de alguien que había fumado demasiados cigarrillos durante demasiados años. Soy Joaquín Ruiz. Roberto me habló mucho de usted. 1 hora más tarde, Joaquín estaba sentado en mi cocina. Era un hombre de unos 70 años, de complexión fuerte, con unas manos que delataban décadas de trabajo duro. Vestía ropa sencilla, pero había algo en sus ojos que me recordó inmediatamente a Roberto. La mirada de alguien que ha visto mucho y no se sorprende fácilmente. Don Roberto me pidió que la vigilara si algo pasaba, dijo Joaquín, rechazando la taza de café que le ofrecí. Me contó sus preocupaciones sobre su yerno. Roberto le habló mucho de Eduardo. Sí, bastante, sobre todo después de que encontró unas cosas raras en las cuentas familiares. Sofía, que había estado escuchando desde el pasillo, entró en la cocina. ¿Qué cosas raras? Joaquín la miró con ojo crítico antes de continuar. Su padre se dio cuenta de que alguien estaba accediendo a información bancaria sin permiso. Pequeñas consultas, no oficiales, pero lo suficiente para saber cuánto dinero había en las cuentas. Eduardo nunca tuvo acceso a nuestras cuentas, dije. No, no directamente, dijo Joaquín. Pero su padre descubrió que alguien había contratado los servicios de un investigador privado para obtener información financiera de ustedes dos. Sentí que se me encogía el estómago. ¿Cuándo? Hace 2 años, justo, después de que a su marido le dieran el diagnóstico de su corazón. Sofía se dejó caer en una silla. Eduardo sabía que papá estaba enfermo antes de que se lo dijéramos. No solo eso, continuó Joaquín. Roberto contrató a sus propios investigadores para saber qué tramaba su yerno. Lo que encontraron no es agradable. Sacó una carpeta fina de su chaqueta. Eduardo Ramírez lleva 5 años estafando a gente. No solo aquí en Madrid, sino en Valencia, Sevilla y Barcelona. Las fotos que nos enseñó eran devastadoras. Docenas de ancianos, todos con historias parecidas a lo que pasó en nuestro barrio, todos con la misma expresión de traición y pérdida. Es un especialista en lo que llaman fraude familiar, explicó Joaquín. Se casa o se empareja con mujeres que tienen madres viudas con propiedades. Se gana la confianza de la familia, aprende todo sobre sus finanzas y luego las despoja sistemáticamente. Dios mío, susurró Sofía. Todo nuestro matrimonio fue una estafa desde el principio. Así es, confirmó Joaquín. Su padre lo sabía. Por eso estableció las protecciones legales. Pero el abogado de Eduardo dice que tiene testigos que atestiguarán que yo actué voluntariamente, dije. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Joaquín sonrió por primera vez desde que llegó.
Doña Carmen, su marido no solo estableció protecciones legales, también estableció protecciones, digamos, más prácticas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Roberto sabía que Eduardo intentaría chantajearla tarde o temprano, así que grabó todo, absolutamente todo. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era del tamaño de una moneda, pero cuando lo encendió, el sonido de una conversación grabada llenó la cocina. Era la voz de Eduardo, clara como el agua. Voz de Eduardo. La vieja es perfecta, ingenua, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. Una vez que me deshaga de ella, puedo empezar de nuevo en otra ciudad. Voz de un hombre. Desconocido. ¿Y tu mujer? Voz de Eduardo. Sofía sospecha, pero es demasiado estúpida para hacer algo. Además, necesita el dinero tanto como yo. Estará de mi lado cuando sea necesario. Sofía se levantó de la mesa de golpe y corrió al baño. Desde la cocina, escuchamos cómo vomitaba. Esto es solo una de muchas grabaciones, dijo Joaquín con calma. Roberto instaló equipos de grabación por toda la casa después de que Eduardo y Sofía se mudaran aquí. ¿Roberto lo sabía todo? Lo sabía, pero también sabía que usted no le creería sin pruebas. Eduardo es muy convincente cuando quiere. Sofía volvió a la cocina, pálida, pero con una mirada de determinación. ¿Hay más grabaciones? Minicingo. Enherado. Horas de ellas. Eduardo planeando cada paso, coordinándose con sus cómplices, incluso ensayando las mentiras que le diría a usted. Joaquín guardó el dispositivo y nos miró seriamente. Pero aquí es donde se pone interesante. Roberto no solo quería protegerla de Eduardo, quería destruirlo por completo. ¿Cómo? Su marido era mecánico, sí, pero también era un veterano de guerra. Tenía contactos en lugares muy útiles. Contactos que han estado siguiendo a Eduardo durante 2 años, grabando cada estafa, cada víctima, cada movimiento. Sacó otra carpeta, mucho más gruesa. Eduardo no solo estafó a 50 personas aquí en Madrid, estafó a más de 200 en 4 comunidades diferentes y no actuaba solo. ¿Qué quiere decir? Era parte de una red criminal especializada en defraudar a personas mayores, una red que las autoridades federales han estado investigando durante 3 años. Se me heló la sangre. ¿Autoridades federales? Mañana, cuando Eduardo presente su declaración de inocencia, se llevará una sorpresa muy grande, porque los agentes federales vendrán a arrestarlo por crímenes que ni siquiera sabía que estaban siendo investigados. Joaquín se levantó y caminó hacia la puerta. Doña Carmen, su marido me pidió que le dijera, esto si llegaba este día. ¿Qué? Que usted es más fuerte de lo que cree, y él siempre confió en que, cuando llegara el momento, tomaría las decisiones correctas. Después de que Joaquín se fue, Sofía y yo nos sentamos en la cocina, procesando todo lo que acabábamos de escuchar. Mamá, dijo Sofía al fin, ¿qué vamos a hacer con el ultimátum del abogado de Eduardo? Sonreí, sintiéndome por primera vez en semanas en control de la situación. Vamos a darle exactamente lo que espera. Vamos a aceptar su oferta. ¿Qué, Sofía? Tranquila, mi amor. Tu padre me enseñó que la mejor manera de atrapar un ratón es con un trozo de queso. Y Eduardo está a punto de descubrir que ese queso ha estado envenenado desde el principio. Porque había algo que ni Eduardo ni su abogado sabían. Algo que descubrirían exactamente 24 horas después, cuando ya era demasiado tarde para hacer nada. El jueves, a las 10 de la mañana, Sofía y yo estábamos sentadas en la oficina del licenciado Salazar. Era un lugar imponente, suelo de mármol, muebles de cuero y ventanales que daban a la zona más lujosa de la ciudad. El tipo de oficina que grita, muy caro nada más entrar. Eduardo también estaba allí, escoltado por 2 guardias penitenciarios. Llevaba un mono naranja que lo hacía parecer pequeño y trivial, muy lejos del hombre seguro que se presentó en mi puerta con documentos falsos hacía solo una semana. Doña Carmen, dijo Eduardo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Sabía que tomaría la decisión correcta. Así es, Eduardo, respondí dulcemente. Siempre tomo la decisión correcta. A veces solo tardo un poco más en llegar a ella. El licenciado Salazar extendió los documentos sobre la mesa de caoba. Aquí están los papeles de la transferencia voluntaria de la propiedad.
Y aquí está la declaración en la que usted admite que actuó por voluntad propia en todas las transacciones anteriores. Revisé meticulosamente cada página, como si realmente estuviera considerando firmar. Eduardo parecía impaciente, tamborileando los dedos en la rodilla. Todo parece estar en orden, dije por fin. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál?, preguntó el abogado. ¿Están seguros de que Eduardo podrá cumplir su parte del trato? Eduardo se enderezó. Claro que podré. Una vez que tenga el dinero de la venta de la casa, pagaré a todas las personas que han sido malentendidas. ¿A todas? Sí, a todas. Sonreí y saqué mi teléfono. ¿Eso incluye a las de Valencia, Sevilla y Barcelona? La cara de Eduardo pasó de la confianza a la confusión en un segundo. No sé de qué me está hablando. El licenciado Salazar miró a Eduardo con el ceño fruncido. ¿De qué está hablando? Oh, ¿y qué hay de la señora María González de Valencia? Continué, disfrutando del creciente pánico de Eduardo, la que estafó con una póliza de seguro de hogar falsa en 2019. Eduardo empezó a sudar. Son malentendidos. Casos aislados. ¿Casos aislados? Me reí. Querido Eduardo, tengo aquí una lista de 237 personas que han sido víctimas de sus casos aislados durante los últimos 5 años. Saqué la carpeta que me dio Joaquín y esparcí las fotografías sobre el escritorio del abogado. Docenas de rostros, todos con la misma expresión de pérdida y traición. El licenciado Salazar examinó las fotos con creciente alarma. Eduardo, ¿qué es todo esto? Son mentiras, masculló Eduardo, pero su voz había perdido toda su arrogancia. Mentiras. Encendí mi teléfono y puse el audio que Joaquín me había hecho escuchar. La voz de Eduardo resonó por toda la elegante oficina. Voz de Eduardo. La vieja es perfecta, ingenua, sola y con suficiente dinero para cubrir todas mis deudas. Una vez que me deshaga de ella, puedo empezar de nuevo en otra ciudad. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Eduardo, dijo lentamente el licenciado Salazar, usted me dijo que esto era una simple disputa familiar. Y lo es, insistió Eduardo, pero había perdido toda su convicción. Ella está tratando de hacerlo parecer más grande de lo que es. ¿Ah, sí? Sonreí y marqué un número en mi teléfono. ¿Por qué no le preguntamos a los expertos? Puse el teléfono en altavoz. La voz que contestó fue profesional y autoritaria. Agente federal Patricia Vázquez, División de Delitos Financieros. Agente Vázquez, dije con claridad. Soy Carmen Morales. ¿Podría confirmar a los presentes el estado de la investigación sobre Eduardo Ramírez? Por supuesto, señora Morales. El señor Ramírez está bajo investigación federal por fraude organizado, blanqueo de capitales y empresa criminal continuada. Tenemos órdenes de arresto pendientes en 4 jurisdicciones. La cara del licenciado Salazar se puso cenicienta. Eduardo estaba completamente inmóvil. ¿Cuántas víctimas han identificado hasta ahora?, pregunté. 243 confirmadas. El número aumenta a diario. La pérdida financiera total supera los 3 millones de pesos. Eduardo finalmente recuperó la voz. Esto es imposible. Yo no. Mis operaciones eran locales. ¿Locales?, se rió la agente Vázquez. Señor Ramírez, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 18 meses. Sabemos de su conexión con la red criminal liderada por Carlos Mendoza. Sabemos de las cuentas bancarias en las Islas Caimán. Lo sabemos todo. El licenciado Salazar se levantó tan rápido que tiró su silla. Yo no sabía nada de esto. Mi representación en este caso termina inmediatamente. Licenciado, dije con sincera compasión. Nadie lo culpa. Eduardo es muy convincente cuando quiere. Eduardo me miró con puro odio. Vieja entrometida. Esto no va a terminar aquí. Eduardo, respondí con calma mientras me levantaba para irme. Querido, creo que no has entendido la situación. En unos 10 minutos, los agentes federales vendrán a esta oficina a arrestarte. No por los cargos locales por los que te tienen detenido, sino por los cargos federales que conllevan penas de 20 a 30 años.
Como si fuera una señal, el intercomunicador de la oficina sonó. Licenciado Salazar, dijo la secretaria. Hay agentes federales aquí que solicitan hablar con usted sobre su cliente, Eduardo Ramírez. Eduardo se desplomó en la silla como un globo desinflado. No puede ser. Yo fui cuidadoso. Usé otro teléfono. Cuentas separadas. Eduardo, dije al salir, tu error fue subestimar a Roberto Morales. Mi marido supo qué clase de hombre eras desde el día que conociste a Sofía. Roberto lo sabía. Roberto era mecánico, pero también un veterano de la Marina. Tenía contactos que ni te imaginas. Contactos que grabaron cada movimiento tuyo durante los últimos 2 años. Sofía, que se había mantenido en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Eduardo, ¿alguna vez me quisiste, o todo fue una estafa desde el principio? Eduardo Laman miró, y por un momento vi algo que pudo ser arrepentimiento genuino, pero luego su mirada se endureció. Sofía, tú necesitabas que alguien te cuidara. Yo necesitaba acceso a tu familia. Ambos nos beneficiamos. Fue la respuesta equivocada. Sofía se enderezó, y por primera vez en semanas vi en ella el coraje que tenía Roberto. Eduardo Ramírez, dijo con voz firme, fuiste el error más grande de mi vida, pero también serás el último. Los agentes federales entraron justo en ese momento, y Eduardo salió de mi vida para siempre, con esposas federales. Espero que esta historia de cómo doña Carmen Morales le dio la vuelta a la mesa al chantajista te haya inspirado. Si crees que se hizo justicia y confías en la sabiduría de Roberto, pulsa el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. Muéstrales que nunca hay que subestimar a una mujer mayor, especialmente cuando tiene un marido inteligente que la protege desde el más allá. La historia aún no ha terminado, porque había algo que ni siquiera yo sabía, algo que Roberto había planeado. Su último regalo estaba esperando ser revelado. Una semana después del arresto federal de Eduardo, estaba en la cocina preparando café para mi visita matutina cuando sonó el timbre. No era raro. Desde que la noticia de Eduardo salió en los periódicos, había recibido muchas visitas de vecinos que ofrecían ayuda y compartían sus propias experiencias de estafa. Pero cuando abrí la puerta, encontré a alguien que no esperaba. Una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un costoso traje de negocios y con un maletín de cuero. «¿Doña Carmen Morales?», preguntó con una sonrisa profesional. «Soy la licenciada Isabel Mendoza, del bufete Mendoza García y Asociados. Tengo información muy importante que compartir con usted sobre la última voluntad de su difunto esposo». ¿Información sobre el testamento de Roberto? Eso era extraño. Habíamos resuelto todos los asuntos del testamento. Hacía 2 años. «Pase, por favor», dije, guiándola al salón. «Tómese un café». «Sería maravilloso, gracias». Mientras preparaba el café, Sofía bajó las escaleras. Había estado viviendo conmigo desde el arresto de Eduardo, y aunque el proceso de divorcio avanzaba bien, todavía tenía días difíciles. «Buenos días», saludó Sofía a la licenciada cortésmente. «Usted debe ser Sofía», dijo la abogada. «Perfecto. Mi información concierne a ambas». Nos sentamos en el salón, y la licenciada Mendoza abrió su maletín, sacando una gruesa carpeta y un sobre sellado. «Doña Morales», comenzó. «Su esposo, Roberto, fue cliente de nuestra firma durante los últimos 10 años de su vida. Lo que ustedes resolvieron hace 2 años fue solo la primera parte de su testamento». «¿La primera parte?», pregunté, confundida. «Así es. Roberto estableció lo que llamamos un testamento condicional. La segunda parte solo se activaría bajo circunstancias muy específicas». «¿Qué circunstancias?». La abogada sonrió. «Si su yerno, Eduardo Ramírez, era arrestado por actividades criminales federales». Sofía y yo nos miramos con asombro. Incluso después de muerto, Roberto nos estaba protegiendo. «Su marido nos dejó instrucciones muy específicas», continuó la licenciada. «Tan pronto como Eduardo fuera arrestado por cargos federales, debíamos revelarles el alcance total del patrimonio que les había dejado». Abrió la carpeta y extendió documentos que me hicieron girar la cabeza. Extractos bancarios, títulos de propiedad, certificados de inversión. «Doña Morales,
Su marido no era solo un mecánico. Durante los últimos 20 años de su vida, fue un inversor inmobiliario silencioso. ¿Inversor inmobiliario? Compró y renovó propiedades por toda la zona de Madrid, apartamentos, casas e incluso 2 pequeños edificios comerciales. Todo bajo nombres de empresas que Eduardo nunca podría haber rastreado. Las cifras en los documentos eran difíciles de procesar. Roberto, mi querido Roberto, que siempre se preocupaba por ahorrar cada céntimo en el mercado, había acumulado una fortuna. ¿Cuánto?, pregunté con voz débil. El valor total de los bienes inmuebles es de unos 15 millones de pesos, confirmó ella. Pero hay más. Sacó otro juego de documentos. Roberto también estableció un fondo de restitución, un fondo destinado específicamente a compensar a todas las víctimas de las estafas de Eduardo. ¿Fondo de restitución? 2 millones de pesos que se distribuirán equitativamente entre todos los afectados. Sofía rompió a llorar, pero eran lágrimas de alivio y asombro. Papá lo sabía. Papá supo todo el tiempo lo que Eduardo iba a hacer. Su padre era un hombre muy inteligente, confirmó la abogada. Rara vez vemos este nivel de previsión y protección. Hay algo más, dijo la licenciada Mendoza suavemente. Roberto también fundó una organización benéfica que lleva su nombre, una organización que ayuda a personas mayores víctimas de fraude familiar. Ha estado activa y ha ayudado a más de 100 familias en los últimos 2 años. ¿Roberto hizo todo esto?, preguntó Sofía. Es increíble. Su padre era un hombre extraordinario, confirmó la abogada. Después de que la abogada se fue, Sofía y yo nos sentamos en la cocina, tratando de asimilar todo lo que acabábamos de aprender. Mamá, dijo Sofía al fin, lamento muchísimo todo lo que ha pasado. Si hubiera prestado más atención, si hubiera preguntado más. Sofía, la interrumpí, tomando su mano. Eduardo es un profesional. Estafó a 200 personas antes que a nosotras. No te culpes por ser víctima de un estafador experto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miré alrededor de la cocina, la casa que había sido mi hogar durante 30 años, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad total. Ahora, dije, vamos a vivir exactamente como queramos, sin miedos, sin preocupaciones financieras, y desde luego, sin mentirosos que intenten aprovecharse de nosotras. Pero todavía nos esperaba una última sorpresa, una que descubriríamos al día siguiente cuando fuéramos al banco a abrir la caja de seguridad que Roberto me había dejado. El viernes por la mañana, Sofía y yo estábamos en el Banco Nacional, esperando a que el gerente nos llevara a la zona de cajas de seguridad. Llevaba la llave de Roberto en mi bolso, pero sinceramente, después de todas las sorpresas de la última semana, no estaba segura de qué más podría haber dejado mi sabio marido. Doña Morales, dijo el gerente, un joven con gafas que parecía conocer toda la historia. Su esposo fue muy específico con las instrucciones para esta caja. Dijo que vendría exactamente una semana después de que ocurriera cierto evento. ¿Qué evento? ¿El arresto de Eduardo Ramírez por cargos federales?, confirmó con una sonrisa. Don Roberto era muy previsor. Nos guió por un largo pasillo hasta una sala privada. La caja de seguridad número 1247 era más grande de lo que esperaba. Cuando se abrió con mi llave y la del banco, el contenido me dejó sin palabras. Había otra carta, por supuesto, pero también fotografías, documentos y algo totalmente inesperado. Un teléfono móvil. Un teléfono, murmuró Sofía. Leí la segunda carta de Roberto. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que Eduardo finalmente ha mostrado su verdadera cara. Lamento no haber podido protegerte de la traición inicial, pero espero que mi preparación haya minimizado el daño. La llave que encuentras en este sobre es para una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro, encontrarás algo que quiero que tengas una vez que todo haya terminado. También quiero que sepas que durante todos nuestros años de matrimonio, cada vez que decía que iba a hacer horas extra, en realidad estaba construyendo este imperio financiero para asegurar tu futuro. Cada propiedad que compré, cada inversión que hice, fue para darte la libertad de no depender nunca de nadie más. Sofía heredará todo cuando ya no estés.
pero solo si permanece divorciada de Eduardo y no se casa con nadie con antecedentes penales. Esto no es crueldad, es protección. Vive libre, mi amor. Te lo has ganado. Con todo mi amor eterno, Roberto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al terminar de leer. Mi Roberto, que siempre se preocupaba por cada céntimo que gastaba, había estado trabajando en secreto para asegurarse de que yo nunca más tuviera que preocuparme por el dinero. Pero el regalo final fue el teléfono. Contenía las pruebas que Roberto y Joaquín habían reunido, no solo sobre Eduardo, sino también sobre la persona que dirigía toda la red de estafas, una psicóloga criminal llamada Victoria Salinas, que había enseñado a Eduardo a manipular nuestras emociones. El teléfono contenía pruebas de su papel. «Mamá», dijo Sofía con voz firme después de escuchar la última grabación, «quiero que entregues todas esas pruebas a la policía. Victoria tiene que pagar». Así lo hicimos. 3 horas después, entregamos el teléfono a la agente Vázquez. 6 meses después, Eduardo fue sentenciado a 25 años de prisión federal. Victoria recibió 20. Las 243 voltioíctimas recibieron restitución completa gracias al fondo que Roberto había establecido. Sofía comenzó la universidad, siguiendo estudios de psicología. ¿Y yo? Descubrí que la libertad a los 65 años es incluso más dulce de lo que imaginaba. Viajé, leí, hice voluntariado con víctimas de fraude. Cada mañana, tomando mi café en el porche, le agradezco en silencio a Roberto por haber sido más inteligente que todos nosotros, por haber visto el peligro y haber construido una sofisticada red de protección que ni siquiera la muerte pudo romper. Eduardo pensó que podía aprovecharse de una viuda solitaria. En cambio, se topó con el legado de un hombre que amaba a su familia lo suficiente como para protegerla desde el más allá. Y esa, queridos espectadores, es la verdadera justicia. Agradecemos sinceramente que hayan acompañado a Carmen Morales a través de esta dramática jornada. Esperamos que esta historia de traición y sabiduría les haya brindado entretenimiento y profundas lecciones de vida. Si te encantan las historias reales, emotivas y llenas de giros inesperados como esta, no olvides pulsar suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde te traeremos más historias de héroes cotidianos y cómo recuperaron la justicia. Hasta la próxima.